y en información extraoficial que circula en las redes sociales señalan que el vehículo en cuestión, el vehículo del que hemos hablado en el primer bloque del programa, es un vehículo de inteligencia táctico con equipos de escucha física e interceptación telefónica de hasta 10 celulares en radio de 1000 metros. Vamos a ver, a la espera siempre el pronunciamiento del ministro del Interior que se había anunciado. El vocero de Fuerza Popular, el congresista Tubino, se encuentra esta noche con nosotros y lo primero que le quiero preguntar es su opinión sobre lo sucedido con el expresidente Alan García. Mira, esto es algo muy preocupante. Yo integro la Comisión de Inteligencia del Congreso y justamente la Comisión de Inteligencia, su función principal es verificar, velar de que justamente estas cosas no sucedan. Es decir, que toda la inteligencia que se realiza en el país sea orientada a la seguridad interna y externa de nuestro país y de todos los peruanos, pero no para hacer este tipo de actividad, menos relacionadas con seguimientos a políticos. Es un tema muy serio. Ahora, desde el Congreso de la República, la señora Nidia Vilches decía tendría que citarse al ministro del Interior. ¿Va a tomar esa iniciativa como miembro de la Comisión de Inteligencia? Yo estoy de acuerdo. O sea, y yo considero que el primer paso de todas maneras debería ser citar, inclusive el día de mañana, al ministro del Interior, mínimo a una reunión conjunta de la Comisión de Inteligencia y Comisión de Defensa del Congreso, que tiene que ver estas cosas. Y lógicamente el ministro... ¿Debería irse el ministro del Interior? ¿Debería renunciar como ha pedido la... Bueno, yo no quiero adelantar ni prejuzgar, pero lógicamente queremos escucharlo ahora, no sé, parece que va a dar una conferencia de prensa, pero definitivamente el Congreso tiene que citarlo, porque es un tema... Pero siendo usted un hombre de inteligencia, ¿considera que los indicios que se han mostrado esta noche confirman en efecto que hay una escucha, hay una interceptación telefónica? Bueno, las fotos y todo lo que se ha visto hasta el momento... ¿No se necesita más prueba para concluir una situación así? Y todavía hay otro dato adicional, que es una laptop que ha sido entregada a un patrullero que se acercó y rápidamente la sacaron. ¿No le parece torpe, en general, la maniobra de que el mismo vehículo frente a la casa, cuando se supone que este equipo sofisticado podría haberse mantenido oculto y lejos? Sin embargo, no ha tenido ningún reparo en estacionar frente a la casa de... Y es lo que decía el policía que habló, dijo, bueno, si estuviésemos haciendo algo ilegal no estaríamos aquí estacionados enfrente. Sí. ¿No? ¿Puede ser así de burdo? Es que puede ser. Y algo más. Con el ministro del Interior, con el anterior ministro, con el director de la DINI, que no tiene nada que ver con el ministro, han sido citados varias veces a la comisión nuestra. Nunca nos han hablado que tenían un vehículo de este tipo, que ese es otro tema adicional. O sea, ocultarnos también en la Comisión de Inteligencia. Nosotros hemos ido... Pero claro, ¿no? ¿O les han preguntado directamente por este asunto? Pero por supuesto. Y no solamente preguntado, sino que hemos ido a diferentes, hemos ido a la DIN, hemos ido acá, hemos ido allá, y justamente inquiriendo sobre estos temas, porque es uno de los temas importantes que tenemos que ver, pero acá nunca se ha hablado de un vehículo, que lo deben haber tenido bien fondeado, ¿no? Y entonces, eso... Bueno, es parte del trabajo de inteligencia que debería hacer la policía y hay información reservada, ¿no? Pero mira, todo lo que es interceptación tiene que ser con apoyo legal. La interceptación se puede hacer, pero la interceptación legal. Legal. Pero el tema que estamos viendo, que hay un sistema que se está chuponeando y no hay una participación de un fiscal al lado, estamos frente a un tema ilegal. Y eso es lo que no puede suceder. Nos queda claro. Congresista, la situación de Moisés Mamani, se ha tenido que convocar a un pleno extraordinario y aquí tenemos declaraciones suyas ofrecidas a otros medios de comunicación en las que, por ejemplo, señala que se está violando los derechos humanos de Mamani, que todavía no deciden cómo se va a manejar el tema de la votación. ¿Va a haber quórum en principio el sábado? Yo espero que sí. ¿Espera o han hablado en Fuerza Popular? Pero por supuesto, yo al menos ¿No se va a boicotear el debate del sábado? No, de ninguna manera. Mira, nosotros en este tema, y esto parece que lo he repetido varias veces y no me creen, y lo hemos demostrado en la Comisión de Ética, porque hemos votado por, todos los congresistas nuestros han votado a favor de la sanción, y luego
lo que a mí sí me pareció mal, porque tengo sí experiencia en lo que es el debido proceso, porque mira, hasta en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los procesos internos, disciplinarios, etcétera, antes no tenías abogado, antes no te preocupabas del debido proceso, pero hoy sí, y eso nos hizo cambiar el Tribunal Constitucional. Entonces, no puede ser que en el Congreso se pretenda que en una primera instancia, por ejemplo, la Comisión de Ética, termina, vamos a decir, pidiendo una sanción para Mamani, y se quiera al día siguiente o al día subsiguiente inmediatamente convocar a un pleno, que es ya una instancia superior. Pero no está clara, así como usted el día de hoy nos ha dicho que no tiene dudas de la intención de este vehículo en la puerta del expresidente García, no está clara la falta cometida por Moisés Mamani cuando hasta la propia aeromoza, tripulante, da la cara y dice que eso fue un tocamiento indebido, más que una falta de respeto. Tiene ella el apoyo de la propia empresa, de los abogados que le ofrecerá o pondrá a disposición de ella la empresa. ¿No hay aquí un tema de principio que debería defender el Congreso y en este caso sí tener una votación en conjunto, unánime, y la bancada misma de Fuerza Popular tener una posición decidida al respecto? Es que la tenemos decidida. ¿Cuál es? Decidida a que nosotros vamos en búsqueda de que se haga justicia y se busque la verdad. Mira, una cosa más. ¿Votar a favor o en contra entonces del señor Mamani? Mira, eso lo vamos a ver en el momento, porque en el momento tenemos que escuchar al abogado, tenemos que escuchar su defensa. Mira, pero entonces no hay una posición. No, o sea, la posición ya se vio en la Comisión de Ética. Nosotros no sabemos si va a haber algún otro planteamiento en el Pleno. Por ahora es la suspensión de 120 días. Así es. ¿En eso están todos de acuerdo? Pero claro, eso lo que se ha votado y como se presentó el caso en la Comisión de Ética, hemos aprobado totalmente. Pero hasta ahí. Pero ahora quiero decir algo. Acá, por ejemplo, en los tiempos de actos procesales que debemos respetar y que no se estaban respetando, y yo por insistir en respetarlos, a mí me han hecho leña, me han hablado de todo, me han difamado, olvídate. Entonces, ¿qué dice? Entre la notificación para una actuación procesal y su realización deben transcurrir por lo menos 3 días hábiles, salvo disposición distinta de este código. Entonces, ¿a qué me refiero? De que si no se cumplen estos plazos, entonces el congresista, en este caso Mamani, él podía presentar una acción de amparo inmediatamente, ¿no? Y entonces acá lo que se tiene que aprender, y que en el Perú parece que nos estamos olvidando a que tenemos que respetar los derechos de todos. Pero también hay que respetar los derechos de esta señorita, ¿no? Por supuesto, y pues eso indudablemente, pero no podemos sobrepasar los derechos de la defensa, que es el derecho al debido proceso, está en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Entonces, no podemos actuar como ahí el mismo, yo siempre hago esta mención, en la Plaza Bolívar tenemos el Congreso de la República y al lado el Tribunal de Inquisición, lo que fue el Tribunal de Inquisición. Ahí se jugaba la gente así, no habían derecho que respetar, y en 24 horas uno podía terminar en la hoguera. Claro, eso porque es la prehistoria. lo otro llama la atención y llama a pensar que aquí el congresista Mamani tiene un valor para la bancada más allá que cualquier otro miembro. Porque el congresista Mamani es el autor de estos audios que se trajeron abajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El congresista Mamani podría tener mucha información sobre eso. Es más, hay quien ha deslizado también que podría finalmente revelar que la teoría de la trampa para los ministros o para los funcionarios del gobierno de Kuczynski fue en efecto una trama de Fuerza Popular en la que se le usó como un instrumento a Mamani, etcétera, etcétera, etcétera. Y que por eso Fuerza Popular tarda tanto en tomar una decisión con un congresista, a diferencia de la decisión que, por ejemplo, se ha tomado con otros, con los kengistas, con la propia Maritza García. Es decir, que no ha tenido el mismo correlato. No, pero es en absoluto. Si uno mira cómo se ha actuado con el caso Mamani, en absoluto. ¿Ha hablado con el congresista Mamani? Claro, hablamos el primer día cuando sucedieron estos hechos. ¿Y le cree al congresista Mamani? ¿Usted, Carlos Tubino, le cree? Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Yo
estado de acuerdo totalmente con nuestra votación en la Comisión de Ética. Y no ha habido ninguna demora por parte nuestra, no ha habido ninguna de las consideraciones que acabas de mencionar en el sentido de que estamos pensando, de repente hay que darle una consideración especial, ninguna. Hemos actuado buscando la verdad sin ningún tipo de blindaje, pero tampoco queremos crucificar a las personas. Correcto. Sobre el referéndum, ¿Fuerza Popular ha definido su posición? Nosotros estamos dejando en libertad a las personas, libertad de pensamiento, a votar como consideren necesario. Pero como partido no tienen una No opinión. vamos a defender ninguna posición. Nada. Y sí censuramos al Poder Ejecutivo y a la gente que no está cumpliendo lo que es un mandato, que debemos ser totalmente imparciales al tema. Debemos informar las preguntas, pero no meternos a decir vote de tal manera y tal otra. ¿Lo está diciendo con relación al presidente Vizcarra? Pero claro, o sea, efectivamente. ¿Está direccionando, usted cree, una votación? Él ha tenido declaraciones públicas que están muy bien grabadas, indicando el direccionamiento del voto. Y el voto no se debe direccionar. Se ha observado hasta prefectos, subprefectos, tratando de influir en la votación de la gente. Y yo creo que hay que dejar totalmente la libertad de hacer el voto que cada quien considere. Se dice que esta norma que se estaría aprobando, en la que se eliminan las consecuencias de no pagar la multa, estaría pensada justamente para si se presentase una situación a futuro, porque entiendo que la ley no es retroactiva, sería boicotear iniciativas como la de este referéndum. No, en absoluto, porque ni siquiera es nuestra, y eso también hay que decirlo. Esa iniciativa es de Acción Popular, no es nuestra. Y el tema de la ley del financiamiento de los partidos, que dice que se reduciría la pena para el delito de lavado de activos para todos los que están siendo investigados ahora, los políticos investigados. No, esta es una ley, mira, es una ley que ha tenido un largo debate en dos comisiones en el Congreso, Comisión de Justicia y Comisión de Constitución. Y no es una ley que solamente es el Fuerza Popular, no. Es una ley que tiene el aval y el apoyo de todas las bancadas políticas, a excepción de la izquierda, que siempre andan armando líos. Pero no es por el cambio también. ¿Perdón? Pero no es por el cambio también. No, todos han aprobado. Pero hay congresistas no agrupados como Gino Costa, que ha tuiteado. Bueno, pero él no es no agrupado. Yo estoy hablando de las bancadas de los partidos políticos. Pero la bancada de Perú no es por el cambio aprobado esto. Por supuesto. Peruano por el Cambio, Acción Popular, el APRA, etcétera. O sea que es que esto no es lo que están hoy día inventando y creando fantasmas. Este era un vacío en el Código Penal que había que cubrir. Casualmente se ha visto todo lo que ha sucedido con lo que es financiamiento de partidos, se están haciendo correcciones. Una en el Código Penal y otra que vamos a votar en la pregunta número 2 en el referéndum, que no tiene nada que ver una cosa con otra, porque se complementan más bien para que las cosas se hagan mejor en el Perú y que no vuelva a suceder la cosa que estamos viendo. El vocero de Fuerza Popular está a favor. ¿Cómo va a votar en el referéndum usted? Yo, a título personal, te puedo decir, pero yo no quiero influir en otros, yo voy a votar. En la primera pregunta, que el Consejo Nacional de Justicia, voy a votar sí. Sí, correcto. En la segunda pregunta, relacionada al financiamiento de partidos políticos, voy a votar sí. En la tercera pregunta, relacionada a la no reelección del congresista, voy a votar no a la pregunta que hace. Yo sí creo que debe haber reelección. Y la última pregunta, relacionada con la bicameralidad, por supuesto. Bicameralidad con trampa, dicen. No, pero para el hombre común y corriente de nuestro país, esa pregunta es excelente. ¿Y ¿sabes por qué? Porque las regiones del interior del país estamos ganando más representación en el Congreso. Eso es muy importante. La región que yo represento, somos solamente 2 congresistas, la región Ucayali. Y ahora, con esta ley, tendríamos un senador y 2 diputados. Y entonces, se ha buscado cómo balancear el tema, y la Cámara de Senadores que se ha planteado tiene 25 senadores elegidos, 1 por región, y 25 elegidos a nivel nacional, son los 50, y 130, que es el mismo número de congresistas ahora en diputados. Eso es mucho mejor para el Perú. El Perú, el gran problema que tiene en el Congreso es que tiene muy poca representación. Correcto.
Es el Congreso que menor representación tiene en América Latina. Correcto, congresista. Entonces, le agradezco su presencia en 2018 gracias. y bueno, lo esperamos en una próxima oportunidad, aun cuando el Congreso no esté en actividad. Muchas gracias. Y no piense mal de nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, quien también tiene mucho que decir y ya ha acusado directamente a través de su Twitter al juez Richard Concepción Carhuancho. Ha dicho que está abusando, que ha tomado decisiones arbitrarias. Regresamos con el testimonio de Juliana Loza.